Buenas tardes. Confírmenme si me están escuchando y si están viendo la diapositiva, por favor. Buenas tardes. Sí, profe, buenas tardes. Ok. Al compañero Camaño le mandé las diapositivas de temario del examen. Él me había comentado que querían el examen para el 2 de agosto. Yo el 2 de agosto no puedo comprometerme. O sea, ya cumple mi esposa. Así que vamos a dejar el parcial para el día 3 con los temas que abarcan desde los primeros principios de la primera semana de desarrollo hasta el último tema que revisamos, que fue terapia fetal. Todos los temas se los mandé le mandé las diapositivas para que les ayuden a estudiar. Veo que somos 12 por ahora. Voy a empezar la clase. Si quisiera conversar con el grupo la posibilidad de regresar a la presencialidad por los resultados pésimos que tuvimos en el semestre pasado. Fuera de las 2 semanas que no pude atenderlos, veía que teníamos algún tipo de progreso diferente al que tuvimos en el semestre anterior y no quisiera que hubiese resultados similares por no hacer el esfuerzo de la presencialidad, pero habiendo mucho menos de la mitad del grupo, pues vamos a discutir este tema. Yo sí encarecidamente les pediría que consideraran la parte presencial, más viendo que en otras materias, específicamente en anatomía, sí están yendo a la morgue. Pienso que anatomía es tan importante como embriología y que se le debería dar el mismo esfuerzo de por lo menos vernos 2 o 3 veces a la semana, independientemente de la situación, a menos de que pues, sea algo muy extremadamente necesario que tengamos que utilizar esta herramienta, que sí es buena, pero no permite la disciplina que se requiere para una carrera como la que. Bien, el primer tema que vamos a discutir del segundo parcial podría estar más relacionado a embriología general que a embriología por sistemas, pero como es por decirlo así, la base del entendimiento de la formación de los sistemas que vamos a ir viendo más adelante, especialmente la cavidad abdominal, la cavidad torácica, decidí ponerlo luego del primer parcial y no incluirlo dentro del temario del primer parcial. Para eso deben recordar un par de cosas. Hace la diapositiva. Bien, cuarta semana de desarrollo, el celoma intraembrionario, es decir, la cavidad que está dentro del embrión, empieza a tener una configuración en herradura. Aquí ustedes están viendo un corte coronal o un corte transverso en el cual se está empezando a presentar el plegamiento lateral del embrión, y es lo que se refiere a la diapositiva como configuración de herradura. Un recorderis muy rápido. Recuerden que hay varios ejes de pliegue, el lateral y también el anteroposterior. El anteroposterior, que tiene relación con el rápido crecimiento de la placa neural por el desarrollo de la porción craneal debido a las vesículas cerebrales, y el lateral debido a la expansión de la capa lateral del mesodermo intermedio. Recuerden también que este plegamiento no es parejo, depende mucho de las estructuras en las cuales se están formando. Generalmente la velocidad es mucho mayor en las porciones craneales que en las porciones caudales, y esto implica que estructuras que ven por delante del intestino primitivo, como el corazón primordial, va a quedar incluido.
por debajo del extremo proximal del intestino anterior, en la medida que se va a plegar el embrión. Denme un momentito. Ok, disculpen, estaba estornudando. Bien. A pesar de que son procesos que tienen velocidad diferente, los extremos craneales y caudales, tanto como los craneales, los caudales y los laterales, se producen de manera simultánea. En esta figura, con esta diapositiva, ustedes pueden ver que el plegamiento de la cabeza por el crecimiento del tejido cerebral va involucionando o va invirtiendo la cavidad primaria cardíaca sobre el intestino primitivo, quedando el intestino primitivo delante de la cavidad, de la futura cavidad cardíaca. Asimismo, los pliegues laterales, en la medida de que van aproximándose hacia la línea media, van cerrando tanto el celoma intraembrionario, excepto en el punto de fijación que coincidentalmente se da frente a la vesícula umbilical primitiva o el conducto onfalomesentérico. Bien, en la medida que se va plegando el embrión, se va haciendo más pequeña la comunicación entre la vesícula umbilical del saco vitelino y la zona de unión del embrión, asimismo con el cierre de la pared abdominal en sus porciones laterales sobre la fusión en la línea media. Poco a poco, los pliegues van creciendo. Este es un corte transverso en el cual ustedes van viendo que la cavidad amniótica prácticamente va a rodear en la medida de que se van plegando las paredes laterales al tejido embrionario y se va formando una cavidad totalmente independiente, que inicialmente es el celoma intraembrionario, pero que en la medida de que se van formando estructuras de división y se van formando tanto los sistemas digestivo, cardíaco y pulmonar, formando las respectivas cavidades, la pleura, el pericardio y el peritoneo. Lo que sí deben recordar es que en la medida de que el embrión, antes de que el embrión se vaya plegando, el celoma extraembrionario, es decir, aquella cavidad que se forma alrededor del disco embrionario primitivo, va a tener comunicación con la cavidad primaria. Y en la medida de que se van cerrando los pliegues, pues esta comunicación va a desaparecer. En un punto determinado del cierre de la pared abdominal, va a existir dentro del tubo digestivo un doble repliegue de tejido que va a sostener el intestino primitivo. Este doble repliegue se le conoce como mesodermo o mesenterio, y en alguna parte, en alguna fase del desarrollo embrionario, en las fases iniciales, esta fijación va a ser tanto posterior como anterior, teniendo un mesenterio dorsal, si es posterior, y un mesenterio ventral, si es anterior. Este mesenterio ventral va a desaparecer en su mayoría, excepto en puntos determinados que vamos a ver más adelante. Vamos a recordar la parte de el pliegue, el plegamiento del embrión. Para que puedan ir entendiendo cómo se van a ir formando las cavidades corporales. Recuerden, tienen una porción craneal, una porción caudal. Este es un corte sagital, se hace un corte coronal. Sobre ese corte sagital estamos viendo la porción posterior, lo que va a ser la porción posterior del embrión,
la porción anterior, el saco umbilical que va a formar el intestino primitivo, en la medida de que ya tenemos las tres capas establecidas, endodermo, mesodermo y ectodermo. El mesodermo, en la porción más lateral de la placa embrionaria, va a formar una capa esplácnica y una capa somática. En la medida de que que va presentando la configuración de herradura, esta somatopleura o esta capa somática va a empezar a unirse en línea media, que más o menos a nivel del tubo de fijación, de la salida del futuro tubo, el futuro cordón umbilical, va a tener una herniación fisiológica, una comunicación entre el intestino primitivo y el saco, la vesícula umbilical. Estos pliegues que ustedes ven aquí, se van a unir en línea media. Y en la medida de que estos pliegues se unan en línea media, va a desaparecer la comunicación del celoma extraembrionario, es decir, todo el tejido, todo el espacio que contiene tanto la cavidad amniótica como el embrión, y se va a formar un celoma intraembrionario, es decir, una cavidad única que se va a sellar, excepto donde sale el cordón umbilical y el conducto onfalomesentérico. Bien, nuevamente vamos viendo cómo poco a poco se va cerrando el intestino primitivo y va perdiendo la comunicación con el saco vitelino, quedando la cavidad amniótica que inicialmente estaba en la porción superior, rodeando la totalidad del embrión, y un celoma intraembrionario o una futura cavidad corporal que no tiene comunicación con el resto de la cavidad del celoma extraembrionario. Bien, recordando un poquito de anatomía, las cavidades que vamos a estudiar, o las cavidades primitivas que se van a formar, son la cavidad pericárdica, donde va a contener el corazón, los canales pericardio-peritoneales, que son comunicaciones que van de la cavidad pericárdica primitiva hacia la cavidad peritoneal primitiva y van a contener los pulmones, y la cavidad peritoneal per se. Hay una cavidad pericárdica, dos canales pericardio-peritoneales laterales que van a ser ocupados por los pulmones, y la cavidad peritoneal, formando en total la cavidad corporal embrionaria por 4 componentes independientes. Estas cavidades van a tener revestimiento de mesotelio. El mesotelio son capas de tejido no estratificado que se derivan, en el caso del mesotelio parietal, de la capa somática lateral del mesodermo, y la visceral del mesodermo esplácnico. ¿Okay? Estas son los primordios o el inicio de las capas parietales y viscerales de las diferentes capas serosas de los órganos torácicos y abdominales. La capa torácica, la capa parietal y visceral de la pleura, la capa parietal y visceral del pericardio, la membrana, la capa que cubre el corazón, y la capa parietal y visceral del peritoneo, que es la capa que cubre todos los órganos en el abdomen. Cuando hablamos de mesenterios, les había adelantado en la diapositiva anterior, es una capa doble de tejido de mesotelio. En el caso del abdomen, donde más se puede encontrar esta doble hoja, es una capa doble de peritoneo. ¿Cuáles son las características importantes de esos mesenterios? Bueno, que comunican el órgano con la pared corporal, generalmente con la pared posterior, y en esta discurren los vasos y nervios que los irrigan y los inervan. En el caso del intestino primitivo, tienen que saber que las grandes ramas aórticas, o los grandes derivados aórticos que irrigan el intestino anterior, medio y posterior, es decir, la rama celíaca, la rama, la mesentérica anterior
y la mesentérica inferior son escurridas o son llevadas en conjunto con todos los nervios que irrigan al intestino dentro de esta capa doble de peritoneo. Y que pues el mesenterio ventral va a ir desapareciendo en la mayoría de las partes del intestino primitivo, quedando solamente en estructuras establecidas. Bien, esto ya lo he dicho varias veces, el cierre de la pared anterior solamente se da en toda la totalidad de la cara anterior del embrión, excepto en el conducto vitelino o onfalomesentérico. Y esta comunicación es importante que se dé porque debido a la formación del intestino primitivo medio y el crecimiento rápido del hígado, el intestino tiende a herniarse o a salir de la cavidad peritoneal primitiva a través de esta comunicación de manera transitoria, sale a la semana 10, regresa a la semana 11. En esta diapositiva que vemos acá, vemos ya un poquito más establecido los mesenterios de los cuales van a derivar el mesenterio posterior o el mesenterio dorsal y el mesenterio anterior. Todo lo que es dorsal va a derivar o se va a formar en aquellos tejidos de fijación del intestino primitivo y dependiendo de qué órgano fijen, asimismo van a llevar un nombre. Por ejemplo, si fijan la pared posterior del estómago, se le conoce como mesogastrio dorsal. Si fijan la pared posterior del duodeno, mesoduodeno dorsal. El mesenterio propiamente dicho, que ocupa la gran mayoría del intestino delgado y parte del intestino grueso. La porción final del intestino grueso, el mesocolon dorsal, y en las estructuras que van a quedar del mesenterio ventral, va a quedar el ligamento falciforme del hígado como única estructura, debido a que por la formación del diafragma prácticamente no queda mesenterio ventral en la estructuración final del feto, solamente como el ligamento falciforme y parte del aumento menor. Esto a raíz de la división que ocurre por la formación del hígado y la separación del mesenterio ventral junto con su desaparición en la mayoría de la pared anterior del cuerpo del feto. Bien, en la medida que va creciendo este bebé, el conducto vitelino va a quedar incorporado, el cordón umbilical va a empezar a degenerarse y igual que el saco vitelino, entre el segundo y el tercer mes de gestación, quedando solamente los remanentes de la alantoides y prácticamente ningún tejido fuera de la vena umbilical y las dos arterias al momento del nacimiento. Les había comentado que el mesenterio ventral desaparece exceptuando en el ligamento falciforme del hígado, y una de las causas es la formación de un tabique de mesodermo grueso por debajo de la cavidad cardíaca primitiva, más o menos a nivel de el alzomita cervical 1. Esta capa se le denomina como septo transverso y va a empezar a crecer de anterior hacia posterior desde la semana 4, dividiendo la cavidad cardíaca de la cavidad abdominal y por lo tanto en su crecimiento, como también divide los canales pericardio-peritoneales, dividiendo las cavidades pleurales del peritoneo, excepto en dos canales laterales, los conductos pericardio-peritoneales. A la semana 4, más o menos se ve la relación del crecimiento del septo transverso con el somita cervical 1. A la semana 5, debido al plegamiento del embrión con el crecimiento de la cavidad cardíaca,
ya este septo transverso va descendiendo hacia los segmentos o hacia los segmentos torácicos, y en la semana 6 prácticamente queda establecido entre los segmentos T4, T5, esto a raíz de que con el crecimiento de la cavidad cardíaca también a la semana 6 se va viendo el crecimiento del tejido del hígado. Y esto lo van a ver, lo vamos a ver con mayor importancia cuando hablemos de la inervación del diafragma. Deben ver o deben entender por qué la raíz de las consecuencias de este crecimiento y de esta migración inicial. Como les comentaba, el tabique transverso no separa en su totalidad la cavidad torácica y la cavidad abdominal, sino que quedan los conductos de conexión llamados conductos pericardio-peritoneales a ambos lados del intestino anterior. Y estos conductos pericardio-peritoneales, en la medida de que van creciendo las yemas bronquiales, van a ir siendo ocupadas por tejido pulmonar. El tabique transverso tiene su origen en el mesodermo que rodea el corazón y va creciendo, como les comentaba, en la medida de que se va curvando el embrión, adoptando la posición fetal respectiva. En la medida de que van creciendo las yemas pulmonares, los canales pericardio-peritoneales se van volviendo pequeños y los pulmones van empezando a expandirse, entrando en las regiones del mesénquima de la pared corporal, tanto de manera lateral como de manera anterior o ventral, como pueden ir viendo poco a poco en la figura. En la medida que van creciendo estos pulmones, el mesodermo de la pared corporal va a formar la pared definitiva del tórax y las membranas pleuropericardiales, que son extensiones de los pliegues pleuropericardiales, y en estos se encuentran los conductos que van a llevar tanto las venas cardinales comunes como los nervios frénicos, que son los nervios que van a inervar el futuro diafragma. Estas membranas, en la medida de que van creciendo los pulmones, se van a fusionar con la raíz de los pulmones cerca del hilio pulmonar, y la cavidad torácica entonces va a quedar dividida en una cavidad pericárdica definitiva y dos cavidades pleurales totalmente independientes que van a rodear de manera somática o de manera plásmica y de manera visceral los pulmones. El diafragma, el músculo de la respiración, es más que todo una partición musculotendinosa. Gran parte es tejido de tendón, pero rodeado de fibras musculares en forma de cúpula, que tiene la función no solamente del apoyo respiratorio, sino de la separación de las cavidades torácica y abdominal. Esta estructura inicialmente se compone del septo transverso en su porción tendinosa, las membranas pleuroperitoneales en sus porciones laterales, el mesenterio dorsal del esófago, parte de ese mesenterio dorsal que fijaba el intestino primitivo en su porción posterior, y protrusiones musculares de las paredes corporales laterales. En esta figura ustedes pueden ir viendo, en esta diapositiva ustedes pueden ir viendo, en la medida de que el tabique transverso va ocupando de anterior a posterior la cavidad tóraco-abdominal, los pliegues pleuroperitoneales se van cerrando en la medida de que se van expandiendo los pulmones, y a esto añádanle la raíz o el mesenterio dorsal del esófago como punto dorsal o punto posterior del futuro diafragma, con migración de células, de miocitos o células musculares de la pared abdominal. A raíz de este proceso o de este crecimiento, nosotros podemos diferenciar qué parte del diafragma o de qué parte embrionaria
se relaciona con la parte final del diafragma. El septo transverso, la porción central o la porción tendinosa del diafragma es formada por el septo transverso. Las membranas pleuroperitoneales forman porciones posteriores en conjunto con el mesenterio dorsal del esófago, y parte del mesenterio dorsal del esófago, una vez migran células musculares de las paredes corporales, van a formar los pilares diafragmáticos. Y las paredes laterales anteriores van a ser componentes musculares de los somitas cervicales del C3 a C5. Miren en la posición anatómica final del diafragma donde está, más o menos T4, T5, pero el componente muscular viene tan alto como los componentes cervicales de C3 a C5. Y esto tiene que ver con el grado de formación y el grado de migración de este septo transverso. Alrededor de la cuarta semana, como les comenté, empieza a crecer frente a los somitas cervicales. Más o menos a la quinta semana, estos mioblastos, estos somitas empiezan a enviar mioblastos hacia el diafragma en desarrollo y van arrastrando sus propias fibras musculares. Estas fibras que van saliendo de los nervios cervicales tercero, cuarto y quinto. Estos tres componentes nerviosos se fusionan en un solo segmento neural que va a ser conocido como el nervio frénico. Recuerden el principio de dermatoma, esclerotoma y miotoma, de que cada somita tiene su componente esquelético, su componente cartilaginoso y su componente muscular. Bien, el componente muscular de C3, C4 y C5 que va a aportar al crecimiento del diafragma se va a migrar y va a invadir el septo transverso, pero también va a arrastrar su inervación y su irrigación. En la medida de que este feto se va plegando, la cavidad cardíaca va creciendo y la cavidad abdominal se va distendiendo, esta migración va a empezar desde los cervicales hacia los torácicos. 2 semanas después de la formación inicial del septo transverso, ya estamos a nivel torácico, más o menos T1, y con esta migración también hay arrastre o elongación de los tejidos de inervación y de irrigación. Ya al tercer mes, algunas de las bandas dorsales del diafragma van a ser reforzadas por origen de somitas de la primera vértebra lumbar. ¿Qué les explica esto? Cuando hay lesiones de C3, C4 y C5, probablemente hay parálisis, seguramente hay parálisis del tejido del diafragma. No solamente por la inervación, explicado por la inervación, sino explicado por la embriología de la migración de esa inervación. Y para terminar hoy, vamos a ver la parte de la formación de las cavidades corporales. Ok, tenemos un disco embrionario trilaminar. Se hace un corte coronal. Y aquí ustedes pueden ver que todavía no se ha formado el canal neural, están las crestas neurales separadas, pero ya hay división del mesodermo en sus 3 capas establecidas: el paraxial, el intermedio y el lateral. Día 21, fusión y cierre del tubo neural, migración de las células de la cresta neural, división de las porciones laterales del extremo lateral del mesodermo en una capa somática y en una capa esplácnica. Ven que se define el área cardiogénica mucho por delante de la placa neural inicial, esto viéndolo de arriba hacia abajo o de anterior a posterior, con formación de la cavidad primitiva primaria por delante del embrión. Hay migración de tejido desde la porción posterior hacia la anterior. Y aquí tenemos un corte sagital, donde en la medida de que se va plegando
Déjenme regresar un momentito. En la medida que se va plegando el embrión, la cavidad pericárdica va quedando por detrás de la salida o de la entrada, perdón, del intestino primitivo. Nuevamente, el proceso de plegamiento los lleva a entender cómo de una cavidad extracelómica, luego de una división de la hoja lateral del mesodermo en somática y esplácnica y la fusión en línea media, esta cavidad extraembrionaria o extracelómica va a dar origen a una cavidad intraembrionaria o celómica al momento de la fusión en la línea media, con un mesenterio inicial dorsal en la pared posterior y un mesenterio ventral en la pared anterior, el cual va a desaparecer, excepto en el ligamento falciforme del hígado. Bien, tenemos canales pleuricardioperitoneales, tenemos la cavidad peritoneal, inicialmente única. Nos vamos a enfocar en la separación de las cavidades pleurales. Tenemos un embrión de más o menos 5 semanas, se hace un corte coronal, en el cual podemos ver inicialmente la cavidad pericárdica, y en la medida que van creciendo los tejidos pulmonares y se va cerrando, se va separando la cavidad por el crecimiento de los pulmones, se va diferenciando la cavidad pleural de la cavidad cardíaca. Vamos de nuevo. Inicialmente tenemos una cavidad pleuropericárdica única. En la medida de que los esbozos que salen del intestino primitivo, que van a formar los pulmones, empiezan a crecer sobre esta cavidad, se va diferenciando la cavidad pleural, que va a contener los pulmones, de la cavidad pericárdica, que va a contener el corazón. Una vez se fusionan las hojas, las crestas anteriores o las crestas craneales de la cavidad pericárdica, queda el corazón en una cavidad propia, separada de los canales pleuroperitoneales que van a contener a los pulmones. Y ahora vamos a ver la formación de la separación del diafragma. Más o menos, cuarta, quinta semana. Estamos a corte la cavidad, un corte dorsal. Esta es la porción dorsal, esta es la porción anterior, el mesenterio esofágico o el meso que sostiene el intestino primitivo a nivel del esófago, el septo transverso adelante y los canales peritoneales. En la medida que el septo va creciendo y los canales se van cerrando, se va formando el centro tendinoso del diafragma y el crecimiento o el aporte muscular lo va dando las células musculares de la pared abdominal anterior. Y entonces, en una visión de inferior hacia superior, transversa de un recién nacido, pueden ver que el tendón central del diafragma está formado por el septo transverso, la porción dorsal por los pilares o la crura del diafragma, que son parte del mesodermo del esófago, y las porciones laterales de los canales pericardio-peritoneales, cuando se obliteran. El descenso del diafragma, que explica por qué razón una estructura torácica es inervada por nervios que vienen de C3, C4, C5, es más o menos por
la migración que tiene a raíz del crecimiento del corazón y a raíz del plegamiento del feto como del crecimiento del hígado. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Vamos a detener la grabación. Recording stopped. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, como siempre, no hay preguntas. Quisiera saber su opinión sobre el regreso a la presencialidad a partir de la otra semana. Profe, me parece bien desde la otra semana. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene algún inconveniente? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien no puede ir? Podríamos inclusive, no sé, o sea, a mí me interesa sobremanera poderlos ver, poder verles las caras, poder saber si podemos hacer actividades. Como les dije al principio del semestre, a mí no me interesa fracasar al 100%, al 80%, ni al 50% del grupo, pero sí me interesa poder estar conforme con el tiempo en el cual nos podemos dedicar a no solamente a las actividades de clase, sino también a las actividades de laboratorio. No sé quién más tenga otra opinión, solamente Paola aparentemente es la única que está de acuerdo con regresar a la presencialidad. Bueno, profe, Te cortó, Angélica. yo también estoy de acuerdo en regresar